Hola, buenos días a todos. Bueno, arrancamos con el webinar. Muy bien. Bueno, en primer lugar, gracias por conectarse. Bienvenido a nuestra segunda charla, nuestro segundo webinar sobre People Analytics. Mi nombre es Toon de Vloo y soy el People Analytics Manager de Von der Heide. Bueno, para las personas o para los participantes del webinar que todavía no nos conocen, bueno, somos una consultora de recursos humanos, bueno, con amplio expertise en la región y acompañamos a las empresas y departamentos de recursos humanos en particular en su transformación digital bueno, y cualquier iniciativa para aumentar, mejorar sus capacidades analíticas y para optimizar su impacto en los resultados del negocio. Bueno, ahí nosotros en Von der Heide ofrecemos servicios relacionados, por un lado, a Talent Acquisition, Employee Experience y People Analytics. Y este último rubro va a ser el enfoque del webinar de hoy. Bueno, hace 2 semanas ya dimos un webinar sobre People Analytics. Ahí hicimos una primera introducción al concepto. Así que el enfoque o el objetivo de este seminar, o de este webinar, bueno, de hoy, es profundizar algunas consultas que nos hicieron porque surgieron varias preguntas interesantes con respecto al tema. Así que en este webinar vamos a aprovechar de contestar esas consultas en más detalle. Y específicamente nosotros vamos a hacer un zoom en la metodología de un proyecto típico de People Analytics, o sea, para entender mejor cuáles son las fases claves en un proyecto de People Analytics. Y también durante esta charla voy a dar algunos ejemplos y aplicaciones específicas para trabajar en la rotación, un temático importante para muchas empresas, y aclarar cómo se puede usar People Analytics para trabajar en este desafío. Igual que la charla de hace 2 semanas, ustedes me van a poder hacer consultas a través de la función Q&A o preguntas y respuestas. También, bueno, es importante mencionar que para las personas que no participaron en la charla anterior, ahí el contenido, la charla, el webinar, lo grabamos y lo publicamos en YouTube. Así que, bueno, las personas que ya participaron en el webinar anterior ya tendrán que haber recibido un enlace al video, y para las personas que no participaron, ahora, después de esta charla, ustedes también van a recibir un link al video. Muy bien. Este slide es un comienzo crucial para entender qué es People Analytics en particular, y es un slide que también mostramos en la presentación anterior. O sea, esto va a ser el único tema que vamos a repetir comparándolo con la charla anterior, porque es bien importante para las personas que no participaron en la última charla tener más claridad acerca de, bueno, qué es People Analytics. Y lo que me gusta mencionar aquí es que, bueno, la mayoría o la mayor parte de las compañías hoy en día cuentan con, por ejemplo, KPIs, métricas que les permiten de dar seguimiento a lo que está pasando en el pasado, más que nada, ¿no? Un típico ejemplo de esto será la rotación o el KPI de la rotación voluntaria. O sea, cuán alta o baja es nuestra rotación hoy en día en la compañía. Por ejemplo, podríamos saber que la rotación hoy en día en nuestra empresa es de un 35%. Bien. Ahora bien, Analytics, lo que Analytics en realidad hace es nos permite entender cuál es la historia detrás de este KPI de rotación voluntaria. O sea, no solamente reportar o describir el tamaño de la rotación en la compañía, sino también explicar, por ejemplo, cuáles son los conductores principales de esta rotación en la compañía. Y esa es información, o ese es un tipo de inteligencia que es importante para poder trabajar de forma eficaz en la rotación. ¿Sí? El ejemplo que dimos hace 2 semanas era, por ejemplo, conocer qué patrones comunes tienen las personas que dejan la organización
y cuáles son los predictores más importantes. Así que con esta información, recursos humanos puede tomar acciones de forma proactiva, ¿no? De, anticipar a potenciales riesgos para algunos segmentos de la población de empleados que facilitan o perjudican la rotación en la compañía. Y bueno, un paso más ahí será, bueno, usar este conocimiento para predecir realmente lo que podría pasar. O sea, si nosotros, por ejemplo, aumentamos la capacitación, oportunidades de desarrollo profesional, ¿cuál va a ser el impacto específico en la rotación en mi compañía? ¿Esto tiene sentido o no? Bien, así que bueno, con esta pequeña descripción creo que tenemos suficiente contexto para poder avanzar. Muy bien. Hace 2 semanas ya dimos un ejemplo de un caso conocido del Bank of America, que ellos aplicaron metodologías de People Analytics para trabajar en un problema, y una de las solicitudes de los participantes era tener otro ejemplo. Por eso también agregamos, bueno, agregamos otro ejemplo. Y el contexto de este caso de éxito que voy a compartir bueno, es el siguiente, que se trata de una compañía farmacéutica que logró reducir la rotación voluntaria a través de los análisis predictivos, ¿sí? Esta empresa estaba constatando que tenían muchísima rotación, particularmente en el área de rotación, ¿eh? Particularmente en el área de ventas. Y lo cual era problemático porque esa empresa estaba creciendo fuertemente en la región, que tenía muchísima demanda del mercado y no pudo o no estaba pudiendo contestar esa necesidad por el problema de rotación. Así que no solamente tenía que buscar maneras para retener a sus comerciales, más que nada los comerciales de alto rendimiento, sino también tienen que duplicar su fuerza laboral durante los próximos años para poder cumplir con la demanda del mercado. Así que eso es el contexto de este caso. Así que lo que la compañía hizo es recompilar todos los datos relevantes de sus empleados para entender mejor cuáles eran los conductores claves de la rotación voluntaria. Incluyeron varios datos relacionados a sus empleados, por ejemplo, las evaluaciones de desempeño que la compañía estaba generando como una práctica estándar, y usaron los datos, por ejemplo, de los últimos 3 años, ¿sí? Usaron datos, por ejemplo, del rol específico y el nivel jerárquico que esta persona estaba teniendo o esas personas estaban teniendo en la compañía. Usaron otros datos, por ejemplo, salario, comisiones y otros beneficios flexibles. Y un variable también importante que incluyeron eran no solamente las evaluaciones del mismo empleado, sino las evaluaciones y los indicadores de desempeño del líder o del supervisor directo de cada colaborador. Bueno, estos son algunos ejemplos de variables importantes que se usó en este proyecto en particular. Lo que la empresa después hizo era incluir todas esas variables en un modelo predictivo, ¿no? Para entender mejor bueno, cuáles eran como los conductores principales y cuáles eran también las necesidades particulares de algunos segmentos en la población. Así que bueno, con esta información ellos pudieron detectar que algunos de esos variables que analizaron eran más importantes que otros. Por ejemplo, el desempeño del líder directo era un predictor muy importante del futuro, la futura rotación de su equipo. Y en base a esta información realmente pudieran formular, identificar necesidades específicas, ¿no? Para usarlo, para después poder trabajar en estrategias para retener a la gente. Y bueno, los resultados fueron muy positivos. Una pregunta de Andrea que aparece es ¿cómo midieron desempeño de líder? Bueno, en este ejemplo en particular eran otra vez evaluaciones realizados por los líderes de estos supervisores y también algunas métricas como evaluación o métricas de productividad del equipo, ¿sí? Pero esto en realidad va a ser, depende mucho de la empresa en sí, el sector en sí y el equipo también. Um,
No, para este caso en particular, que es un caso público, que no eran competencias, sino era cumplir em, con las metas estipuladas. ¿Sí? Pero en otro caso de Analytics podría perfectamente ser la combinación de ambos o, por ejemplo, usar indicadores de ventas. También se podría usar encuestas de liderazgo formulado o completado por el equipo. Bueno, después, más tarde, en esta charla, tal vez podemos profundizar en cómo se puede medir esos indicadores. Ahora, volviendo al caso, bueno, los resultados fueron muy positivos en el sentido que gracias a los insights generados a través de este Project Analytics, pudieron bajar la rotación hasta un 2% para el grupo crítico de colaboradores, ¿no? Si yo me refiero a un grupo crítico, se refiere, por ejemplo, a los high performers dentro del área de ventas. O sea, esto era como el grupo que realmente era, bueno, era crucial estratégicamente para la compañía. Y más allá que poder reducir la tasa de rotación, también usar esos insights del proyecto para adaptar la estrategia de reclutamiento, ¿no? Para poder seleccionar a aquellos candidatos que tengan ya un perfil en sí de bajo riesgo para renunciar durante, por ejemplo, los primeros meses hasta años después de haberlos contratado. Así que esto es para aclarar que se puede usar este tipo de insights para varios procesos y para varios segmentos en el área de recursos humanos. ¿Ya? Así que espero que este ejemplo también les puede dar un poco más claridad en cómo se aplica Analytics. Muy bien. Ahí, como les mencioné al principio de esta charla, nosotros vamos a hacer un pequeño zoom en la aplicación de Analytics para trabajar en rotación, más allá que el caso que acabo de compartir. Eso también es un slide de la charla anterior, solamente para aclarar que hay muchas o muchas áreas de aplicación de un proyecto de People Analytics, o sea, no solamente rotación, ¿no? Y como mencioné en el webinar anterior, bueno, hoy en día estos 6 topics son los más populares por lo que vemos en la región bueno, cómo se aplica People Analytics y con qué objetivo, ¿no? Muchas empresas lo usan para trabajar en la rotación, pero también hay varias empresas que, por ejemplo, usan People Analytics para entender mejor cuáles son los conductores claves del desempeño de su gente. Bien, pero hoy hacemos enfoque en la rotación voluntaria. Muy bien. En realidad, un proyecto de Analytics puede contestar o brindar insights a varios niveles para la compañía, ¿no? Y una de las preguntas más básicas que existe con respecto a la rotación es, bueno, ¿cuánto nos está costando la rotación? Y parece una pregunta muy básica, muy simple, pero es bastante desafiante contestarlo, ¿no? Porque el costo de rotación implica no solamente costos directos. Un ejemplo de un costo directo será, bueno, reemplazar una persona, costo de contratación, si van a publicar, por ejemplo, avisos online, también implica un costo. Bueno, esos son todos ejemplos de costos directos relacionados a la rotación, pero también hay muchos costos indirectos. Y es ahí que la historia se complica un poquito para estimar el costo total de la rotación. Voy a dar un ejemplo de un costo indirecto. Por ejemplo, un costo indirecto sería la pérdida de productividad en los equipos que están sufriendo de mucha rotación. Y bueno, ¿cómo se cuantifica el índice de productividad? Bueno, obviamente, otra vez para contestar la pregunta de Andrea, ahí depende del sector, depende de qué tipo de empresa, pero un ejemplo de pérdida de productividad podría ser ventas no realizadas, como consecuencia directa de la rotación de un equipo. Puede ser que algunos equipos que sufren muchísima rotación, bueno, ahí lo que tienen que hacer es todo el tiempo recapacitar los nuevos colaboradores. Esos nuevos colaboradores van a depender del soporte del supervisor directo, pero también del equipo, con lo cual que el equipo
o equipos con mucha rotación nunca van a lograr o poder lograr su potencial. Y esto se puede ver en, por ejemplo, una baja en ventas realizadas si se trata de, por ejemplo, un retailer, una cadena de supermercados con supermercados o sucursales en particular que tienen mucha rotación. Entonces, bueno, lo que un proyecto de People Analytics puede hacer es generar insights en cómo se puede cuantificar el costo de la rotación para la empresa, sumando los costos directos y indirectos. Y este dato es muy importante para estimar el ROI, ¿no? El Return of Investments de un proyecto para trabajar en la rotación. O sea, si podemos bajar la rotación, por ejemplo, este año con 10%. Bueno, ¿de cuánto dinero se trata este 10%? ¿Se justifica el costo de la inversión para trabajar en la rotación versus los resultados esperados? Bueno, esas son preguntas básicas y todos se basan en esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto nos está costando la rotación voluntaria en la compañía? Así que bueno, People Analytics puede como brindar una respuesta más específica, más acierta, complementando las estimaciones que hoy en día una empresa está usando para estimar este costo. Muy bien. Ahí después de haber contestado la pregunta del costo genérico o general de la rotación, ahí se puede hacer un zoom más profundo y enfocarse en preguntas en particular. Un primer ejemplo, por ejemplo, será entender mejor cuál es la inversión por parte de la empresa en capacitar, integrar nuevos empleados y hasta cuándo o a partir de qué momento un empleado empieza a ser productivo, ¿no? Por ejemplo, en este gráfico en particular, ahí pueden ver dos curvas, ¿no? La primera curva representa el costo o la inversión que una empresa hace en sus empleados, que el primer día o en los primeros meses. A ver si se ve bien mi mouse. Bien, perfecto. Este eje básicamente representa la antigüedad de un colaborador, desde 0 días hasta varios meses, hasta varios años. Bien, el costo de un empleado o la inversión en un empleado generalmente al principio va a ser más alto, ¿no? Porque tienes una fase de onboarding, requieres el soporte de un supervisor y equipo para facilitar la integración de un empleado. Y este costo de inversión va a bajar de poco a poco hasta un nivel más estable y esta línea, por ejemplo, esta parte representa el sueldo base, el sueldo variable de un empleado, ¿sí? Pero generalmente la inversión va a bajar a través del tiempo. Bien. Ahí también tenemos una segunda curva y esta curva representa la productividad de un empleado, o sea, el valor que un empleado va a generar a través del tiempo. Y otra vez, generalmente, el primer día o los primeros meses, el valor o productividad va a ser 0 o va a ser muy bajo y vamos a ver que durante el tiempo la curva o la línea azul va a subir. Bien. Cuando puedes estimar ambas curvas, ahí también te permite entender en qué momento en particular ambas líneas se van a cruzar. O sea, en qué momento habrá un break-even, en lo cual un empleado en sí va a empezar a generar valor por arriba de la inversión de la compañía en este empleado. Y este ejemplo, por ejemplo, será, bueno, que ahí podemos ver que bueno, empleados en un rol en particular empiezan a generar valor, ponele, a partir del 4.º mes. Bueno, y esta información o este insight es muy importante para poder definir el target de antigüedad mínima para los diferentes roles de la organización. Te ayuda a modificar y estipular una estrategia de rotación y de permanencia o campañas de permanencia basados en objetivos de negocio bien específicos. Ahí hay otra pregunta de Andrea. Al calcular el costo de la rotación, ¿consideras rotación voluntaria e involuntaria? Bueno, ahí el enfoque de estos ejemplos se trata de rotación voluntaria. Sí, esto va a ser el enfoque de esta charla y los ejemplos que vamos a dar
pero claramente la rotación involuntaria también podría ser una pregunta interesante para dar. O sea, si nosotros, por ejemplo, o si como compañía tenés altos índices de rotación involuntaria, ahí claramente hay un problema de desempeño o hay un gap entre la estrategia de contratar personas y el rendimiento de cada colaborador. Así que eso también, un proyecto de People Analytics te puede dar más insights en identificar realmente cuál es el problema, si es un tema de reclutamiento, si es un tema de capacitación en sí, ¿vale? Pero la mayoría de los ejemplos que vamos a ver ahora en esta charla se trata de rotación voluntaria, Andrea. Muy bien. Ahí el segundo ejemplo, el segundo gráfico que pueden ver es, bueno, entender básicamente cuál es la probabilidad de permanencia de los diferentes perfiles en tu compañía. Esto es, o sea, el concepto, o nosotros, la terminología que usamos para formular o hablar de este tipo de análisis se llama análisis de supervivencia. Y este análisis brinda básicamente insights en cuál es la probabilidad que alguien, por ejemplo, va a permanecer en la compañía. Ahí voy a mover la caja, perfecto. Ahí en este gráfico, otra vez, este eje representa la antigüedad de un colaborador, de 0 meses hasta varios meses, y este eje se refiere a la probabilidad de permanencia. Entonces, si nosotros contratamos personas para un perfil en particular, ya el primer día nosotros podemos estimar la probabilidad que esta persona todavía va a permanecer en la compañía, por ejemplo, en el mes 3. Y vemos que para los roles que tienen mucho más rotación, la probabilidad de permanecer, por ejemplo, para alguien del rol A va a estar más bajo, o más baja que la probabilidad que alguien que va a permanecer en la compañía que tiene, que tiene otro rol, ¿sí? Así que también es otra manera para entender cuál es la probabilidad de permanencia hasta antes de contratar un candidato, ¿sí? Y ahí con este tipo de análisis se puede identificar roles problemáticos en el sentido que requieren mucho más atención con respecto a, bueno, reducir la rotación voluntaria y también entender cuáles son los meses cruciales en la cual la rotación puede crecer exponencialmente. Muy bien, esos son 2 ejemplos. Bueno, como mencioné, los insights que se puede brindar a través de un proyecto de Analytics tiene varios niveles de enfoque, de muy macro hasta bien específico. Bueno, ahí será un ejemplo de un análisis mucho más específico, en la cual se puede enfocar en conductores, en prácticas en particular para entender cuál es el impacto en la rotación. Ahí, por ejemplo, podríamos ver cuál es el perfil demográfico de los colaboradores y cuáles de esos factores de valores demográficos tienen más impacto en la rotación. Por ejemplo, la edad de mis empleados. Esto es un predictor de rotación. Es así, por ejemplo, que personas o colaboradores de mayor de edad tienen menos o más probabilidad de quedarse o permanecer en la compañía. ¿Qué pasa con el equipo? ¿Cómo está influenciando el clima de un equipo en la rotación de cada individuo? Hay un tema de las jornadas, o sea, ¿cuál será, por ejemplo, el esquema ideal de trabajo para mis colaboradores? Flex time, por ejemplo, eso está beneficiando o perjudicando la rotación para mi empresa en mi sector en particular. Bueno, estas son una serie de preguntas que podemos o que se puede contestar a través de Analytics, dependiendo bueno, cuáles son las preocupaciones más grandes de una compañía. O sea, una empresa, por ejemplo, puede estar experimentando con varias modalidades de compensación de beneficios con el objetivo de bajar la rotación. Bueno, ahí lo que Analytics va a hacer es vincular los datos salariales con después los datos, las tasas de rotación, para entender qué factor en particular está tiene un impacto mayor
o menor en la rotación. Muy bien. Bueno, es un pequeño ejemplo que podemos dar de una empresa que está que está interesada en la siguiente pregunta, ¿no? En nuestras sucursales, con más iniciativas de capacitación, ¿hay menos rotación voluntaria? Bueno, esa es una hipótesis típica que surge en varios proyectos de analytics, en la cual, bueno, básicamente la empresa quiere entender que si sus esfuerzos para facilitar, mejorar el desarrollo de su gente realmente también está teniendo un impacto positivo en la rotación voluntaria. Así que, bueno, ¿cómo se puede interpretar después un insights? Ahí ven un gráfico que representa la relación entre, por ejemplo, ¿no? Horas de capacitación o horas de todas las iniciativas que cada sucursal está haciendo para estimular la capacitación y desarrollo y su impacto en la tasa de rotación. Bueno, vemos que esta línea baja un poquito y eso quiere decir básicamente, bueno, más horas de capacitación, bueno, eh, menos rotación en los sucursales. Bien, así que eso será una buena o primera indicación que las iniciativas de capacitación y desarrollo están teniendo un impacto, ¿sí? Aunque no se trata de un impacto muy fuerte, el impacto aquí es significativo. Bueno, en un proyecto de Analytics podría ser que después hacemos un doble clic para entender mejor esta relación. Y podría ser que ofrecer muchas horas de capacitación en sí no es suficiente para poder reducir fuertemente la tasa de rotación en las sucursales de mi empresa, sino que hay otro factor también, o que hay un contexto en particular que puede beneficiar o perjudicar el impacto de rotación. Bueno, por eso hacemos un doble clic y ahí, por ejemplo, podremos ver que, bueno, que sí que más horas de capacitación tienen un impacto positivo en la tasa de rotación, en el sentido que si ofrecemos más capacitaciones, la tasa de rotación va a bajar, pero ahí en este ejemplo vemos que esta relación particularmente existe para las sucursales que tienen un buen nivel de clima de feedback. ¿Qué quiere decir buen nivel de clima de feedback? Quiere decir que en esta sucursal en particular, los líderes están disponibles para brindar feedback cuando sea necesario para los empleados. Que los empleados también se sienten cómodos en pedir feedback de sus compañeros y de sus supervisores. Mientras que, bueno, las sucursales que tienen un bajo nivel de clima de feedback, eso es la línea roja, bueno, ahí vemos que las horas de capacitación y desarrollo no tienen un impacto tan positivo en la tasa de rotación. Así que, bueno, un insight que se podría generar a través de este tipo de análisis es que, bueno, para poder trabajar en la tasa de rotación, por un lado, es importante ofrecer suficiente oportunidades de capacitación y desarrollo, pero este en sí no es suficiente. Hay que complementarlo, por ejemplo, con un buen clima de feedback. ¿Y cómo se puede trabajar en esto? Bueno, capacitaciones de liderazgo, trabajar con metodologías de pedir y recibir feedback, etc. Así que, bueno, ahí sabemos que para fomentar el impacto positivo de horas de capacitación en la tasa de rotación, tenemos que pensar también en cómo podemos optimizar el clima de feedback en las sucursales también. Muy bien. Bueno, después lo que se puede hacer es que, bueno, integrar todos estos insights para después entender al nivel del equipo o hasta el nivel individual cuál es el riesgo de cada equipo individuo de rotación, si corren mucho riesgo o poco riesgo de renunciar. Y también se puede definir o estimar el tiempo en el cual este riesgo existe. O sea, si hay mucho riesgo de renuncia en los próximos 3 meses o en los próximos 6 meses, por ejemplo. Bueno, ahí People Analytics pueda ayudar a identificar soluciones, estrategias o prácticas específicas para perfiles específicos en tu compañía también. Ya no existe pensar en una solución genérica para toda tu población de empleados, sino hay varios perfiles, hay varios segmentos en tu empresa que están necesitando
otra solución. Así que People Analytics ayuda a segmentar esos diferentes perfiles. Muy bien, voy a ver cómo vamos de tiempo. Hasta ahora, ¿hay preguntas? Bien, ahí hay una pregunta. ¿Con qué análisis puedes predecir el tiempo en el cual podría renunciar alguien? Bueno, Andrea, hoy, bueno, no vamos a enfocarnos tanto en los temas más técnicos, ¿no? En cómo realizar este tipo de análisis. Lo que sí vamos a mencionar ahora son algunas herramientas que se puede hacer para esto, pero en general, para poder contestar tu pregunta, bueno, los análisis más comunes para hacer ese tipo de predicciones son, por ejemplo, regresiones de multinivel, hasta también árboles de decisión, o en inglés, decision trees. ¿Sí? Esto es una técnica que se usa para segmentar los diferentes perfiles que tienen más o menos riesgo de irse de la compañía. Y bueno, con las herramientas que vamos a estar mencionando ahora en esta charla, ahí se puede hacer este tipo de análisis. En caso que quieran información más específica con respecto a qué tipo de análisis se puede hacer, bueno, ahí tal vez lo podemos contestar afuera de este webinar, para no perdernos ahora demasiado en detalles técnicos. Bien. Bueno, una de las preguntas que surgieron en el webinar anterior era la metodología. Bueno, ¿cuáles son los pasos más importantes para poder hacer un proyecto o una iniciativa de analytics en tu propia empresa? Bueno, ahí nuestra primera recomendación es que traten sus iniciativas de People Analytics como si fueran un proyecto de consultoría, ¿sí? Aunque sea un proyecto interno o con partes externos, hay que pensarlo bien como es un proyecto con un comienzo específico y con un final, un final también específico, ¿sí? Y bueno, generalmente un proyecto básico de People Analytics tiene 6 hasta 7 fases, que ahora brevemente lo voy a aclarar. Como mencionamos en el webinar anterior, que lo más importante de un proyecto de Analytics es arrancar con la pregunta que quieres contestar. O sea, si antes de empezar un proyecto de Analytics no está claro cuál es el desafío del negocio, cuál es el objetivo que quieres lograr a través de esas iniciativas de People Analytics, bueno, ahí te va a faltar el enfoque para poder de forma eficaz, por ejemplo, recompilar la información que vas a estar necesitando o para aplicar las metodologías de Analytics para brindar respuestas que tienen sentido, ¿sí? Así que, bueno, primero es súper importante de definir el objetivo del proyecto. En este caso de adaptación, bueno, si van a hacer un proyecto de Analytics, está perfecto, pero más importante aún es saber que vas a usar o aplicar este proyecto para trabajar en la rotación de la empresa, y si pueden definir todavía el segmento en particular que quieren trabajar, mejor aún. Como el ejemplo del caso de éxito, nosotros queremos trabajar en la rotación de la empresa, pero queremos trabajar en la rotación particularmente para el equipo de ventas. Así que bueno, eso es un objetivo bien específico que te permite bueno, organizarse bien antes de arrancar con el objetivo. Bien. El objetivo obviamente debe ser de alto impacto, ¿no? O sea, si van a generar insights a través de un proyecto de Analytics, estos insights van a tener un valor para la compañía o no. Y un proyecto de Analytics no es un asunto exclusivo para el equipo de Analytics, sino van a tener que involucrar varios referentes, varios stakeholders estratégicos, ¿no? Si, por ejemplo, quieren entender cuál es el impacto de la gestión de recursos humanos en los resultados del negocio, ahí también van a necesitar indicadores que vienen de operaciones. Así que ahí también van a tener que trabajar con los referentes de esta área.
en particular. Así que bueno, repito, querer hacer algo con los analytics en sí no es suficiente para poder realmente realizar un proyecto con los resultados deseados. Muy bien, después de haber definido la primera fase, avanzamos con la segunda fase. Y en esta fase, bueno, tenemos que mapear los procesos de recursos humanos. Para ello, bueno, tenemos que identificar los referentes indicados. O sea, puede ser hasta para una empresa de forma interna, que hay muchos silos de información. Puede ser que el área de capacitación y desarrollo no está al tanto cuáles son los procesos o cuáles son los datos que existen en el área de reclutamiento. Y bueno, antes de poder avanzar con Process Analytics, es importante estar al tanto, ¿no?, de dónde se puede conseguir esta información. ¿Cuáles son los procesos críticos en mi compañía que podrían tener un impacto, en este caso en particular, en la rotación voluntaria o no? Así que para poder lograr esto es importante tener varias entrevistas con los referentes principales de la compañía. Y también generar hipótesis que lo van a contestar a través de un proyecto de Analytics. Bueno, y estas hipótesis pueden tener que ver, por ejemplo, bueno, otra vez repito el ejemplo de antes, ¿no? Edad tiene un impacto en la rotación de la compañía. Vemos que los empleados, o pensamos nosotros que los empleados más jóvenes, en algunos segmentos en particular, tienen más probabilidad de irse o no. Bueno, contestar esta pregunta puede generar valor en el sentido que, bueno, saber qué tipo de estrategias tienen que generar para qué segmentos de empleados en particular. Por eso en esta fase 2 van a generar como una serie de preguntas que los referentes más importantes tienen para después poder contestarlo a través de un proceso de Analytics. Y esta serie de hipótesis que van a estar generando con input del management, también consultando literatura científica, ahí les va a ayudar a definir el alcance del trabajo. Si sabes qué pregunta quieres contestar, ahí también sabes qué tipo de información vas a querer, vas a tener que recompilar para poder contestar esta pregunta. ¿Sí? Porque hay muchísima información en la compañía. Así que un enfoque en particular es súper importante. Bueno, así que cuando tengamos estas hipótesis definidas, ahí se puede avanzar con... Nosotros queremos, por ejemplo, identificar o analizar el impacto de nuestras prácticas de compensaciones en la rotación voluntaria de nuestra gente. Ahí ya sabemos que necesitamos datos de la nómina para poder analizar esta pregunta. Bien, así que en esta tercera fase, ahí van a recompilar información y van a empezar a vincular todas las fuentes de información que existen en la compañía. Por eso es importante que, bueno, aunque estos datos son confidenciales, que tienen que saber, necesitan algún tipo de identificador, ¿no?, para poder vincular o cruzar las diferentes fuentes de información. Bueno, después de haber hecho este ejercicio, van a poder saber también, ya en la tercera fase, cuáles de las hipótesis van a poder contestar con la base de datos que hoy en día tienen y cuáles de las hipótesis requieren una recompilación de datos adicionales, ¿no? Por ejemplo, si una de las hipótesis es entender cuál es el tipo de personalidad de los empleados en base, y su probabilidad de rotación voluntaria. Bueno, ahí necesitamos claramente un tipo de assessment que mide los diferentes factores de la personalidad de un candidato y de un empleado. Y puede ser que hoy en día esta información no existe o no está disponible para toda la población. Bueno, para poder contestar una pregunta así, de alguna manera van a tener que pensar en un tipo de assessment online para que toda la población pueda contestar una encuesta y para que la empresa pueda recompilar esta información con respecto a los datos, a la personalidad de cada uno. Muy bien. ¿Hay preguntas hasta ahora? ¿Está todo claro? ¿Tengo que profundizar algo en particular? A ver las respuestas. Bien, perfecto. Bueno, así que ahí, después de la tercera fase, nosotros vamos a saber qué tipo de preguntas hay que contestar,
qué tipo de datos hoy en día tenemos para poder trabajarlo. La fase 4 es la fase, o es el trabajo analítico, ¿no? En el cual van a analizar los datos que fueron recompilados. Y la semana pasada, ahí alguien nos hizo una consulta. Bueno, ¿cuáles son las herramientas más potentes para poder hacer este tipo de análisis? Bueno, ahí incluimos en este slide algunos ejemplos. Las dos primeras herramientas acá mencionadas se llaman Python y R. Bueno, esas son las plataformas, es el software más potente para hacer este tipo de análisis. La buena noticia es que este software es gratis, es open source, ¿sí? Así que está disponible para cualquier persona sin costo. Y ahí se puede hacer los análisis, con este tipo de herramientas se pueden hacer los análisis más avanzadas, pero estas herramientas implican un cierto nivel de conocimiento para poder manejarlo. Así que ahí la curva de aprendizaje es bastante fuerte, ¿sí? Así que bueno, la ventaja es que es gratis, pero ahí sí hay que capacitarse para poder trabajar con estas herramientas porque es un lenguaje de programación. Igual hay varios cursos online para poder trabajar con estas herramientas, pero hay otros software que son mucho más amigables para trabajarlo y la mayoría de esas herramientas sí tienen un costo, pero ahí puede hacer un trade-off de la compañía, ¿no? Que vale la pena o qué inversión vale la pena. Bueno, ahí, bueno, RapidMiner, SQL y Watson Analytics de IBM son herramientas muy recomendables, tanto también como SPSS y Amos, que son todas herramientas para poder hacer analytics avanzados que tienen una interfaz muy amigable con un menú muy accesible, ¿sí? Estas herramientas no requieren ningún tipo de código ni conocimiento de programación. Así que bueno, recomendamos de empezar a experimentar con estos tipos de herramientas hasta las personas que hoy en día solamente trabajan con Excel. Bueno, Excel también cada vez más incluye funcionalidades que permita hacer analytics, por ejemplo, para poder calcular correlaciones básicas hasta hacer algunos tipos de regresiones. O sea, eso también, Andreas, para contestar otra vez tu pregunta, bueno, ¿qué tipo de análisis puedo hacer para contestar algunas de esas preguntas? Bueno, hacer una regresión, hoy en día, si tenés un Excel, ahí ya se puede hacer. Y hay varios tutoriales también en YouTube para hacerlo. Bien. Así que la tecnología hoy en día cada vez es más amigable para trabajar. Así que bueno, durante esta fase 4, ahí vamos a estar analizando los datos y generar los insights analíticos, ¿sí? Y depende de la pregunta que quieres contestar, ahí también vas a seleccionar la herramienta que tiene más sentido para vos. Si son análisis más complicados, ahí sí vas a necesitar un SPSS, un R o un Python. Pero si se trata de preguntas bien básicas, tal vez con Excel ya puedes realizarlo. Bien. Bueno, y ahí hay que aclarar otra vez la diferencia entre una métrica y analítica, ¿no? Métrica será como reportar un índice, un KPI en particular, versus analytics, que ahí vamos a explorar la relación entre varias variables para entender cuál es el impacto de una práctica en particular en rotación, en este ejemplo específicamente. Y ahí durante la fase 4 se va a generar varios insights, mucha información, así que va a ser súper importante que el equipo de Analytics seleccione aquellos insights que son los más accionables para recursos humanos, ¿sí? Porque, bueno, ahí en la fase 5, ahí ustedes van a tener que trabajar, o hay que trabajar en la fase de comunicación. Ahí van a haber generado muchos insights, pero comunicar sobre esos analytics y ciencias en sí no es tan sencillo, ¿no? Así que es súper importante prestar mucha energía, mucho esfuerzo en tener esto bien hecho. Y es importante comunicar lo que hay que saber y no necesariamente todo lo que hicieron. O sea, entendemos que haber trabajado durante varios meses en un proyecto de Analytics es muy tentador, ¿no? Mostrar
todo lo que fue generado, pero sí, obviamente, solamente tenés una hora, por ejemplo, para transmitir los insights más importantes, ahí tenés que seleccionar la información más relevante para tu audiencia en particular. Así que hay que pensar bien en el storytelling analítico y, por ejemplo, también pensar en cómo van a visualizar los insights. O sea, solamente presentar tablas con muchos números, esto no va a ser tan interesante o tan impactante para la mayoría de las personas involucradas o que van a tener que trabajar con esos insights. Así que ahí también, otra vez, es importante experimentar con los diferentes tipos de visualizaciones para demostrar los insights más importantes. Ahí también en la fase o en la etapa de comunicación asegurar que los involucrados o los stakeholders más estratégicos están involucrados. ¿Sí? Si ahí tienen varios insights con respecto a las prácticas de talent acquisition que pueden tener un impacto en la futura rotación de la gente, bueno, ahí claramente hay que asegurarse que las personas de talent acquisition, de reclutamiento, también están presentes en esas instancias de comunicación. Todo eso para garantizar que los insights que fueron generados también se puede convertir en una práctica tangible, ¿no? Que empiezan realmente a tomar decisiones en función de esos insights, en función de esos datos que fueron generados. Bien. Y ahí después avanzamos con una última fase y eso será como la creación de un plan de acción. Bueno, por un lado tenemos los insights más importantes, pero solamente tener un insight no es suficiente para realmente cambiar algo en la compañía. No, ahí hay que sentarse con los referentes involucrados, otra vez el ejemplo de Talent Acquisition. Si tenés un insight de Talent Acquisition, ¿sí? Por ejemplo, que candidatos con un tipo de personalidad en particular tiene menos riesgo de renunciar durante los primeros meses de la compañía. Bueno, ahí es súper importante juntarse con el equipo de Talent Acquisition y en co-creación, en colaboración con ellos, ver cómo pueden usar este insight para mejorar las prácticas de la compañía hoy en día. Podría ser, por ejemplo, modificar los assessments, online assessments que una empresa está usando para screenear los candidatos. Ahí hay que ver, hay que entender bien cuáles son las prácticas actuales y qué se puede hacer para optimizar o mejorar el impacto del área de reclutamiento en la futura rotación de cada candidato. ¿Sí? Ahí también es importante definir bien cuál es el ROI del proyecto. O sea, si invertimos tanto en mejorar las prácticas para trabajar en rotación, bueno, ¿cuáles son los beneficios o cuáles son las ganancias que una empresa o cuáles son los ahorros que una empresa puede generar trabajar en este proyecto? Y claramente siempre hay que tener en cuenta que la ganancia debe ser mayor a la inversión inicial. ¿Bien? En cuanto tengan este plan de acción, también una recomendación importante es empezar chico, ¿no? Empezar con un piloto involucrando varios equipos para entender realmente si las modificaciones, si las nuevas prácticas están teniendo el impacto deseado. Si se dan cuenta durante un piloto que hay algunos obstáculos o problemas en particular que hay que resolverlo, bueno, a través de un proceso iterativo van a modificar las prácticas para después poder escalarlo al nivel de toda la compañía, ¿sí? Pero siempre arrancar con un piloto y después, a partir de este punto, monitorear el impacto de tus iniciativas. Y por eso, en lugar de monitorear, por ejemplo, 60 hasta 80 indicadores diferentes, bueno, a través de un proyecto Analytics, trabajando en rotación voluntaria, sabemos que tal vez no vale la pena monitorear 60 variables, sino que hay 4 o 5 variables en particular que merecen nuestra atención, por lo menos con respecto a la rotación voluntaria. ¿Sí? Así que también es el enfoque que un proyecto Analytics les puede brindar. Ahí veo que una consulta. Marian nos preguntó, comunicar lo que hay que saber se relaciona un poco con el para qué lo que estamos haciendo, para qué estamos midiendo la información. Sí, a ver, sí es importante dar contexto, ¿no? al por qué, o sea, el porqué
de este proyecto de Analytics, pero María, lo que también quiero destacar o aclarar es que, bueno, un proyecto de Analytics puede generar, por ejemplo, 40 insights interesantes, póngale. Pero ya sabemos que 40 insights son demasiados para trabajarlo, que la mayoría de las empresas hoy en día tal vez no tienen o no tengan como la capacidad operativa para trabajar todos esos insights. Entonces, vos como equipo o ustedes como equipo de Analytics van a tener que preseleccionar aquellos insights que tienen más sentido para los stakeholders en sí. Entonces, por eso decimos lo que hay que saber versus todo lo que generamos, todo lo que existe. Si lo que hicieron era generar 40, 50 insights, está perfecto. Pero si de esos 40 insights solamente hay 3 que realmente van a ser importantes para tu audiencia, bueno, ahí hay que reducir la cantidad de información que quieren transmitir y ahí solamente hablar sobre aquellos 3, 4 insights que tienen más sentido. Bien. Y bueno, y para terminar esta charla, ahí ven otra vez todas las fases de un proyecto de Analytics, empezando con identificar el desafío específico hasta la fase 6, o sea, desarrollar un plan de acción y después ejecutarlo, implementarlo a través de un piloto y después traquear el progreso y el impacto. Bueno, ahí, bueno, una de las preguntas que también muchas empresas nos hacen es, bueno, ¿cuánto tiempo tarda un proyecto típico de People Analytics? Bueno, lo que vemos es que, bueno, la mayoría de las empresas que hoy en día tienen poca experiencia o nada de experiencia en People Analytics, generalmente arrancan con un proyecto piloto o con un quick win, ¿no? O sea, un proyecto que está pensado para lograr resultados específicos en corto plazo, generalmente en base a la información que ya está disponible en la compañía. Y este tipo de proyectos tienden a tardar más o menos 3 meses, ¿sí? Arrancando con mapear los procesos más importantes de la compañía, recompilando la información básica, hasta después trabajar en una instancia de comunicación en la cual se van a compartir los insights más importantes. Y en un segundo proyecto, un proyecto más amplio, probablemente ahí se pueden profundizar algunas cosas que surgieron en este primer proyecto. Pero bueno, para poder generar el momentum necesario, para poder crear esa credibilidad en tu compañía, para tener más soporte interno y escalar sus esfuerzos, nuestra recomendación es, bueno, ahí evitar que un primer proyecto tarde demasiado tiempo, ¿sí? Por eso el objetivo sería 3 meses. Para las personas que están interesados en el tema de People Analytics y quieren profundizarlo más, bueno, en primer lugar, ahí pueden consultar los videos que vamos a estar publicando, pero también un libro que podemos recomendar será el siguiente, The Power of People, que fue publicado hace 2 años, y este libro realmente es muy útil para entender, por ejemplo, cuáles son los procesos claves de un proyecto de Analytics, pero también si ustedes como compañía quieren empezar a armar una estructura para hacer ese tipo de proyectos, bueno, cuáles son las habilidades que son importantes, cuáles son los perfiles que tenemos que buscar en el mercado. ¿Sí? Así que ahí ya hay información básica que se puede chequear en este libro, y obviamente nosotros también estamos disponibles para cualquier consulta o necesidad para poder desarrollar un equipo interno de People Analytics. Y para terminar, ¿no? Siempre empresas nos preguntan por, no sé, otros casos que tenemos acerca de People Analytics. Bueno, ahí tenemos, bueno, un listado de algunos de nuestros clientes que actualmente están trabajando con soluciones de People Analytics para trabajar en desafíos de recursos humanos en particular. Por ejemplo, rotación voluntaria, ventas, desempeño, engagements. Muy bien. Bueno, en Argentina es la 1 ahora, así que justo llegamos en tiempo. Ahí no sé si hay otras consultas o preguntas que tienen ahora, y si no surja ninguna duda,
durante este webinar, bueno, también siempre me pueden contactar en el siguiente email, ¿no? tonflo@vdh.jobs. A ver si hay otra pregunta. No, bien. Bueno, muchas gracias por su atención, por sumarse al webinar y, bueno, cualquier consulta siempre nos pueden contactar por mail. Bueno, muchas gracias. A ver si hay otra consulta. Bueno, perfecto. Bueno, gracias. Chao.